El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con el magíster Rubén Aguilar, a quien obviamente le damos un cordial saludo y le agradecemos nuevamente por brindarnos su tiempo y su perspectiva. ¿Cómo está usted, magíster Rubén? Querido Roger, un gusto sumarnos a tu programa y como siempre, tratar de apoyar un poquito, darle algo de valor agregado al contenido y a la coyuntura, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar analizando algunos escenarios de política económica 2025-2030. Y antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es magíster en economía. La Embajada de Estados Unidos le otorgó una beca para el programa Trade and Finance en Estados Unidos y por cerca de 10 años ha trabajado en el Banco Central en diferentes áreas como investigador senior, jefe de investigación macrosectorial, jefe del sector monetario y también se ha desarrollado como subgerente del sector externo. También ha sido gerente nacional de banca y de finanzas y banca internacional en el Banco Unión, entre otros cargos, ¿no? También ha trabajado como jefe de asuntos económicos en CEBEC de la CAINCO y es profesor de posgrado. En nuestra entrevista, como habíamos mencionado, vamos a basarnos en un informe que ha realizado el Fondo Monetario Internacional sobre Bolivia al segundo trimestre del 2025 y también está basado en una publicación, damos el crédito a DDR Capital Partners, quien ha realizado un informe y una matriz bastante importante. Vamos a aprovechar para compartirla y sin duda alguna que el magíster Rubén Aguilar nos pueda dar su perspectiva. Entonces, vamos a compartir. Está cargando, yo creo que ahora sí, y además todos lo vamos a poder mirar, por Todo supuesto. vamos a poder mirar. Obviamente no vamos a hacer en este programa, es un programa académico y de debate, ¿no es cierto? No vamos a entrar en orientaciones políticas, ni tampoco vamos a hacer referencias a partidos políticos. Sin embargo, sí vamos a mencionar cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional para, en términos de ajuste, en términos de nuevos direccionamientos de política económica para el 2025-2030. Y le vamos a pedir también al magíster Rubén que nos pueda dar su apreciación y tal vez el análisis, la viabilidad de estas políticas, desde luego no solamente en términos económicos, sino también en términos de reacciones sociales, en términos de impactos o posiblemente qué otros aspectos no se estarían considerando. Por ejemplo, vamos a la primera propuesta que realiza el Fondo Monetario Internacional para el 2025-2030, que básicamente en términos de política monetaria y tipo de cambio, la propuesta es abandonar el tipo de cambio fijo por un tipo de cambio flexible. El fondo plantea realizar una devaluación por encima del cambio paralelo y una meta con base de crecimiento a partir de la base monetaria. Los principales los principales partidos que están lógicamente orientándose hacia la elección 2025, algunos de ellos proponen un tipo de cambio flexible, la implementación del bolsín basado en oferta y demanda, y también hay otras propuestas de tipo de cambio fijo con la liberación de operaciones en moneda extranjera y por ahí también se menciona renegociar la deuda externa para estabilizar el tipo de cambio. Tal vez para que la población lo entienda, esto de estabilizar el tipo de cambio, le vamos a preguntar si significa tipo de cambio fijo y una moratoria en la inversión pública que es de componente importado.
¿Cuál es su evaluación, estimado Magíster Rubén, de esta primera propuesta en términos de política monetaria y tipo de cambio? Buenísimo. Es un informe en realidad muy general que no entra a los temas específicos en estas recomendaciones y cuando uno mira el contenido no va a encontrar la operativa, ¿no? Entonces, y en esta coyuntura, sí entender la operativa ayuda a resolver, porque es un concepto. Todo el mundo diría, si quieres un tipo de cambio fijo, libre, libre, de mercado, pero operativamente, ¿cómo haces eso? Entonces, ahí yo veo varios retos y el más importante y de corto plazo, Roger, lo anotemos con la fecha de hoy para la siguiente entrevista, cuando tengas la delicadeza de invitarme. Uh, Actualmente, la banca, el sistema financiero, tiene un pasivo fuerte con los hogares y con las firmas, 2.500 millones de dólares. Y si tú ves la posición de cambios de la banca, no llega ni a 400 millones de dólares. Entonces, y el grueso de esa posición de cambios es lamentable. Eh, en cash, 90 millones en Nueva York, 180 millones, 200 en el mercado local. Eso tiene la banca, 350 millones cash. Eso no es ni el patrimonio del banco, ni del segundo banco más grande, y estamos hablando de todo el sistema financiero. Primera cosa. Ahora uno diría, ¿dónde está la plata? ¿Qué responsables los bancos? Sí y no. Esa plata está en el Banco Central. Grueso, como 500 millones en la cuenta corriente y de encaje, que el Banco Central no te deja sacar. ¿Por qué? Porque se lo ha sobregirado. Ese es el punto. Para de contar. Y aquí hay responsabilidades al ministro de Economía, aunque te diga, no, la Constitución dice que el presidente del Banco Central tiene que mirar eso, no, es el titular de él, es una vergüenza que no lo podamos encarar de esa forma. El punto es que hay un sobregiro de esos recursos y el grueso está en inversiones restringidas, ¿no? Eso ya lo conocemos. El momento, quien venga de izquierda, de derecha, con asesoría americana del Kremlin, lo que quieras, y subas al tipo de cambio de mercado, hoy está en 17.50, digamos, a 20, 25, el número que querramos, ese día, al día siguiente, si lo haces a la mañana, a la media hora vas a tener hogares y empresas en la banca pidiendo que te devuelvan al tipo de cambio de mercado. Y la mataste a la banca, Roger. Anote eso, son 2.500 millones. Y si sacas a 20 a un tipo de cambio, pues imagínate la cantidad de liquidez en moneda nacional que el sistema financiero no lo tiene cash. Porque la gente no le vas a venir con cuentos, ¿no? En que sí te lo voy a depositar a la SAFI o no. Aquí quiere la gente cash como tal. Y si no me crees, se puede mirar tranquilamente, lo dejemos para la tarea para nuestra próxima reunión. Los multiplicadores de la base monetaria han empezado a descender. Y eso te dice que la gente y las empresas no les está interesando tener depósitos en el sistema financiero, sino cash para ir al mercado porque el impuesto de inflación llega al mes o dólares. Entonces, cierro. Es imposible irte a un tipo de cambio de mercado. No lo vas a poder hacer operativamente. Si vas a querer salir, si lo haces, ok, les devolvemos a la banca 500, 300, 200, igual la brecha cambiaria va a existir y el Banco Central no tiene la espalda para defender ese tipo de cambio. Entonces, el primer empréstito, y luego seguramente vamos a tocar este punto ya en la parte fiscal, porque el informe aborda varios temas, en la parte fiscal, sí vamos a necesitar un buffer para defender ese tipo de cambio. Nos vamos a 20, al día siguiente la banca entra al bolsín, al mecanismo que quieras. Y si el Banco Central no tiene los dólares suficientes para hacerle las transferencias de fondos al exterior, ese rato el paralelo vuelve a dispararse. Entonces, devuelves los 2.500, pero además necesitas un buffer. ¿De cuánto? 1.000, probablemente para defender ese tipo de cambio. Entonces, lo veo poco plausible que el tipo de cambio vaya a estabilizarse, por lo menos en el primer semestre de 2026. A fin de año no lo van a hacer, porque ya estaríamos discutiendo las medidas de política que los diferentes partidos políticos estarían ofreciendo. No los conocemos, todavía no hay nada. Entonces, dudo que el tipo de cambio vaya a estabilizarse. Veo muy poco probable la posibilidad de implementar un tipo de cambio flexible operativa en la práctica. Teóricamente sí es bonito comentar. Yo me quedo en ese punto, estimado Roger. En una entrevista previa que habíamos señalado con usted un poco para que la teleaudiencia pueda recordar,
Usted nos mencionaba que no solamente, es decir, ya implementemos el bolsín. El bolsín necesita un capital operativo, necesita. ¿Cuánto aproximadamente necesitaría el bolsín para poder funcionar bajo estas propuestas alternativas que han mencionado los diferentes partidos políticos? Yo voy trabajando con el equipo en que no hay forma de devolverle los 2.500. Me estoy guardando el resto porque ya vamos a tocar la parte fiscal. Me adelanto un poquito, Roger. Si tú ves la deuda externa, los 13.000 millones, y divides sobre el PIB 45.000 millones, y wow, tienes una deuda del 25%. Ministro de Economía te diría, wow, somos increíbles, somos sostenibles. Pero a ver un rato, tus servicios, lo que producimos, vamos a tener que vender en bolivianos y comprar dólares para pagar esa deuda externa. Vamos a comprar dólares a tipo de cambio de mercado. En consecuencia, si ves ese PIB a tipo de cambio de mercado, agárrate, tienes más del 60% de deuda. Bolivia este año y al año siguiente va a quedarse en una situación de insolvencia. Y para de contar, ahí, esos los candidatos, por eso no voy a centrarme en la segunda columna para la derecha, me voy a quedar en el informe del fondo como tal, no lo están viendo. Es fácil decirte, sí, voy a conseguir 5.000, 10.000 allá, o sea, no, o sea, ¿quién te va a poner plata en un país en el que tengas problemas de solvencia per se? Entonces, respondiendo a lo tuyo, creo que necesitas mucha credibilidad como Banco Central para devolverles no solamente los 2.500, vamos con 500 o con 1.000 millones, pero cash, billetes verdes, ¿no? Y digamos que a los estratos de 10.000 dólares para abajo, eso es muy fácil calcular, etcétera, ¿no? Yo creo que el Banco Central, en una primera corrida en la que estoy trabajando, debería tener al menos un buffer de 500 millones para la primera semana de implementación del bolsillo. Eso implica que si estamos con un tipo de cambio de 20, se anuncia a la población, a los hogares, a las empresas que pueden acudir a todo el sistema financiero a recoger 700 o 1.000 millones de dólares cash verdes. Su problema si quieren dejarlo en el sistema financiero, pero hacemos el anuncio. Y la diferencia, los otros 2.500, lo hacemos en 3 meses, 6 meses, hay que modificar algunas cláusulas en la ley del presupuesto, es una cosa muy simple, pero al menos si eso es creíble y la gente retira esos dólares, hay circulante en moneda extranjera. Y la buena noticia, Roger, bueno, buena por decir, es de que ya la inflación te ha licuado tus ahorros y la gente va a empezar a utilizar su patrimonio en forma de activos líquidos en dólares y va a salir al mercado. Entonces, de alguna forma, si eres muy creíble con todo el paquete, yo creo que con 500 millones puedes salir a defender el tipo de cambio. Vale decir que al día siguiente o el día que anuncies el tipo de cambio de mercado, vamos a tener la banca pidiéndote dólares, irías con una oferta de 100, si se te agotan los 100 en la oferta, bolsín, el mecanismo que quieres, venta directa, subasta, le ponemos el nombre, es marginal eso, y además mucha gente te habla del bolsín que ni siquiera conoce el bolsín, eso es lamentable, se te agotan los 100, hay que salir al día siguiente con tipo de cambio 25, 24, etcétera, una cosa es. Cierro en que con este tipo de cambio de mercado lo que me gusta es que eliminas las comisiones por envío de fondos al exterior. Unificas un tipo de cambio único en el sistema financiero. ¿Qué tipo de cambio cripto? ¿Qué tipo de cambio de la calle? ¿De casas? No. Ya cuando tengas el tipo de cambio único, las comisiones son 1%, 2%, que es simplemente el costo del banquero, el hour y todo eso. Como tal, entonces ya tienes el registro. El Banco Central tiene un sistema de captura de información periódica en el que todas las operaciones están día a día ponderadas una por una. Ya tienes el tipo de cambio de ayer promedio en el cual tendrías que tú, como presidente del Banco Central, defender al día siguiente. Pero esos 500 tienes que cuidarlos. Y si tienes que con 500 llegar a 25, 30, 35 de cambio para estabilizar, ¿qué te estoy diciendo? Que se tiene que contraer la demanda. Entonces, esa es la noticia dura del ajuste. ¿Qué pasaría de forma alternativa si el gobierno, bueno, se ha escuchado, usted mencionó un principio de que posiblemente siempre va a existir esa brecha cambiaria si no hay una respuesta por parte del Banco Central, que es lo más probable? ¿Cuál sería la otra alternativa de un gradualismo en el tema del ajuste cambiario? ¿Qué piensas? Ese es un buen punto. En mi lectura no hay gradualismo. Siempre hay economistas ortodoxos de libros de texto y de papers antiguos que te dicen
sí, hay que ir con gradualidad. No me gusta el informe del fondo, el mensaje ejecutivo. Me gusta lo que dice el staff técnico, que tiene el golpe es de una. Y cuando yo siempre pongo la analogía, cuando tienes que hablar de política monetaria y cambiaria, tienes que haber subido los 27 pisos del Banco Central y de vuelta. O sea, digo, tienes que haberte ensuciado las manos haciendo política monetaria y te das cuenta que con gradualidad vas a generar más brecha, más brecha, más brecha. Entonces, quien sea el gobierno que venga y viene con gradualidades, acordate, en carnavales del año, vas a tener que el paralelo, la gente descontenta, no va a haber las suficientes divisas como tal, no se va a poder conseguir. Entonces, yo pienso que la gradualidad puede darse en la medida que sea creíble, pero al menos de los 2.500, ponle 1.000 o 500 millones. Eso hay que calibrarlo todavía. ¿Por qué? Porque necesitas cubrir los percentiles más bajos de la distribución que desgraciada o afortunadamente han confiado en el sistema financiero en dólares, se me refiero a estratos medios, etcétera, en darles la cantidad de dólares. Los percentiles altos tienen todavía holgura, no solamente en boliviano, sino también en Nueva York, porque mantienen activos líquidos en Nueva York para sus posiciones, etcétera. A ellos les dejaríamos en la segunda vuelta, pero a los de abajo hay que darles como tal, y eso tiene que ser creíble. Mi primera estimación, 500.000 millones de dólares. No puedes ir si no es con esa entrega de dólares, y la gradualidad de otra forma no se va a poder. O sea, hay que empezar por ese lado, estimado Rob. Muchísimas gracias, Magíster. Seguimos con el análisis. Usted nos dijo centrarnos particularmente en las propuestas del fondo, aunque hay otras alternativas que hacen diferentes agrupaciones políticas. En términos de Banco Central y en términos de política fiscal, se propone la eliminación del fin del déficit fiscal, reforzar la independencia del Banco Central, un esquema de metas de inflación, en temas de política fiscal, ya entrando lo que usted mencionaba, un déficit primario al 1% del PIB, un promedio en un plazo de 3 años, eliminación de subsidios al combustible, transferencias focalizadas y congelación de salarios públicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenísimo. Yo creo que nuevamente el fondo en este cuadro resumen, y claro, cuando ves el informe igual es muy general como en el primer punto, paralelo al movimiento del ajuste cambiario, tienes que hacerlo en materia de carburantes. Descarto la opinión de cualquier economista que diga, sí, que hay que cuidar a los estratos más bajos. Sí, hay que hacerlo, por supuesto, pero necesitas inmediatamente, con la liberalización del tipo de cambio, que el precio de la gasolina esté a precios internacionales. Voy a poner el ejemplo. ¿Quieres mantener el consumo de carburantes en Bolivia como está? Es muy fácil. ¿El sector privado puede hacerlo? Puede hacerlo. Necesitas operativamente que las empresas privadas sepan dónde almacenar, porque no le van a entregar el carburante, Roger, a Yacimientos, y Yacimientos se lo va, no sabes dónde va a ir a parar, empresa pública además, ¿te das cuenta? Paso número 1, antes los almacenes, los lugares de almacenamiento de carburantes deberían cederse a administración privada como tal, ¿cierto? Para que puedan almacenar esta importación privada. Ok, una vez que se ha resuelto esa cosita de forma, donde sí se puede hacer algo de dinero per se, tienes los 2.500 millones que sí el sistema financiero privado tiene esa plata. Cuando me refiero al sistema financiero, no me refiero a la banca no acumula dólares fuera, me refiero a hogares y empresas que generan divisas como tal. Digo hogares porque hay mucha gente que recibe sus honorarios, si quieres, en Nueva York, etcétera, y los baja, remesas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que venir por ese lado inicialmente, estimado Roger. Bien, yo quiero aquí un poquito profundizar. Usted mencionaba la gasolina a precios internacionales. Estábamos revisando alguna estadística y si hemos visto bien, a nivel internacional el precio de la gasolina está $1.25 centavos en Sudamérica, por ejemplo, obviando Ecuador, que tiene también una especie de subvención, y el diésel $1.20. Obviamente hablamos de combustible de primer nivel, porque ahora podemos hablar de primer, segundo. Y por otra parte, el Fondo Monetario Internacional señala de que si se incrementa el precio de la gasolina, los combustibles en 50% entre el 2025 y el 2026,
y en 15% entre el 2027 y el 2028 se tendría una inflación promedio alrededor del 16,5%. Y si a esto le sumamos que el tipo de cambio, por ejemplo, se va a 15 bolivianos, realmente la pregunta es, ¿vamos a tener una inflación del 16%? Ah, para nada. El Fondo Monetario está mal ahí y simplemente hay que decirlo de forma categórica. Eh, Tienen que ser demasiado polites al momento de dar este informe, ¿no? No se va a pelear con el gobierno, etcétera. Ya la inflación, anótalo igual para que me tomes examen, este año vamos a estar por encima del 25%. Así que ya el Fondo Monetario ex ante está con una previsión mala, generando un sesgo en este sentido. Cuando hace rato te decía, el sistema financiero tiene dólares, sí tiene dólares. Ponte el año pasado, son 5.400 millones de dólares que el sistema financiero ha recibido de hogares y de empresas. Nos hagamos cargo los privados de los carburantes, venga, y le liberamos, es mi óptica, que Yacimientos no importe un solo litro de gasolina. Lo pasamos al sector privado, resolución, entiéndanse privados. La buena noticia es que ya no le tienes al Banco Central con la obligación de conseguir 2.500 millones de dólares afuera. Exportas gas 1.200, estaño metálico 400, 1.600, con esos 1.600 pagas tu deuda, no contratas más deuda, no necesitas al Fondo Monetario para estabilizar esto, esos 2.500 que el sector privado se entienda. Ahora, ojo, cuando el sector privado se entienda, olvídate que al año siguiente vamos a tener un reloj importado, productos de alta gama. Recuerda, estás con el dato del 1.25 en el precio de la gasolina. Si vas a un tipo de cambio de 20, vas a tener 25 bolivianos el litro de gasolina. Ahí te aseguro, los que estamos en Santa Cruz o en La Paz, lo que sea, conducir el auto con aire, ese es un sueño, no es parte del ADN, no es acorde a la productividad del país, ¿te das cuenta? Entonces, renovar el teléfono cada año, supéralo, no, eso no va a suceder. Entonces, y vas a tener mucha gente ofreciendo vehículos porque, oye, te compraste tres y un montón de cosas. Vas a tener una mora brutal en el sistema financiero también, porque precisamente la gente va a empezar a sustituir uso de movilidades, etcétera. Entonces no va a haber posibilidades de pago. Y ese es un punto que en la primera parte no lo tocamos. Santa Cruz tiene un bonito modelo de negocios de dar créditos cuando compras una propiedad, un terreno y lo puedes construir desde el día uno. Eso es indexado al dólar. Y Roger, el momento que el tipo de cambio suba a 20, le has endeudado a la persona que tiene el terreno en 3 veces. Tienes que estar consciente, empresario y familia, de que vas a tener una mora brutal en el sistema, fuera del sistema financiero adicionalmente. Entonces, cierro con este punto. No creo en esa gradualidad. Es una barbaridad el número que muestra el Fondo Monetario. Eso no se va a dar. Y en el programa de fin de año hay que cuestionar, porque tienen que dar buenas señales, ¿te das cuenta? Todo el mundo ha estado expectante con eso, y con un 15% es un saludo a la bandera. Yo sé que son muy, muy respetuosos para evitar cosas de segunda vuelta, pero la inflación va a estar este año con 25, sin ni siquiera levantar el tema de los carburantes. Cuando levantes, además, la segunda vuelta, volver a una inflación, anótalo nuevamente, de un dígito, va a ser el 2030, con buenas políticas. Entonces, no creo en la gradualidad, hay que hacerlo de una sola vez, pero hay que dar la tarea como economistas, ver cómo coberturas un poquito a los estratos más vulnerables. Oye, era un gobierno socialista que en teoría iba a coberturar a los más pobres. Y cuando ves la literatura, este tipo de administraciones siempre termina generando una redistribución adversa en la riqueza, haciendo más pobres a los percentiles más bajos de la distribución. Un poquito para tomar el apunte. Sí, a finales del 2025, aunque no lo creo, pero ya en el 2026, con un nuevo gobierno, se ajusta el tipo de cambio, la gasolina, el diésel, se van a 20 bolivianos. ¿Usted cree que podríamos tener una hiperinflación? No llegaríamos a una hiperinflación. No, ¿por qué? Porque ahí el Banco Central, al momento en que tengamos el tipo de cambio de mercado a 20, liberemos el precio de la gasolina. A ver, para que devolverle los 1.000 millones de dólares a la banca no tiene plata para pagarte eso. Tienes que hacer una reforma de encaje, lo que fuese. En resumen, para no complicar a la audiencia, lo bueno es que los que nos miran conocen mucho de economía. La idea es reducir la base monetaria
en la medida de lo posible, manteniendo el circulante como tal, la base emisión hay una gran diferencia. Entonces, eso va a ser, y Roger, ahí vas a coincidir conmigo, de que al tener una política tan contractiva, no va a haber forma de validar incrementos muy grandes de precios. El momento en que todo esté en el sector privado, si se daría eso, no vas a importar al año los 2.500 millones. A lo sumo llegarás a 1.800 millones de dólares porque la gente va a reducir y eso tiene que pasar. Y aquí que no nos vengan a decir, no, hay que suavizar el consumo, que en realidad los economistas estamos para hacerlo un poco más suave. No, no, no. Aquí te dice la teoría económica que cuando impulsas la demanda artificialmente desde la ley 393 y este modelo que hemos tenido, la factura se llama recesión y para de contar. Hay que minimizar eso, sí. Si quieres minimizar y hacerlo con gradualidad, vas a generar más efectos de segunda vuelta. Perfecto, Magíster Rubén. Continuando con las propuestas de reforma económica, vamos a mencionar el tema de la política tributaria recomendada. Por ejemplo, algunos partidos políticos señalan reducir el IVA al 10%. El Fondo Monetario sugiere más bien eliminar exenciones al IVA, aumentar la tasa del IVA, expandir la base tributaria y un impuesto a la renta personal. Posiblemente en nuestro país no existe esta renta al ingreso. ¿Cuál sería su perspectiva desde generación de nuevos impuestos, incremento o aumento? Ese es un tema delicado porque paralelo, a ver, ya movimos el tipo de cambio, ya movimos los precios de los carburantes. A la par, ese monstruo que creaste de yacimientos, te hago un paréntesis para que puedas invitar más adelante a algún experto en hidrocarburos y que te cuente en qué anda ese proyecto, no, esa planta, Carlos Villegas, en Yacuiba, de desfragmentación de líquido, realmente al 15-20% de capacidad, un elefante blanco. ¿A quién le vas a vender eso? ¿No? Entonces, claro, eso tiene que venir acompañado de un programa serio. El ingenio San Buenaventura, Magíster Rubén, también. Es otra cosa tremenda. Imagínate, todo el mundo decía, sí, está en el ADN del paseño tener un ingenio. O sea, yo soy paseño y no tengo ni idea dónde queda el lugar donde ellos han mencionado. Entonces, claro, cuando hay esta intervención, yo tengo un libro, te lo habría mostrado ahora, justo lo estoy viendo, de Tristán Maró, fundador del Partido Obrero Revolucionario, un hombre de izquierda, hay que leerlo, deberían leerlo los de la administración actual, que te dice que cuando el gobierno asume las riendas del juego, no implica que se haga cargo de las empresas públicas, porque de más que somos corruptos, pero además ineficientes. Lo dijo casi 95 años atrás, y mira, tal cual como tal. Entonces, estamos en el punto de impuestos. Tienes que necesariamente fortalecer estas empresas públicas con capital privado, pero ningún privado te va a poner pues la plata en la medida que el público va a ser el que administre su plata. No, tiene que ser al revés. Si quieres empezar de 50, ahí vamos con gradualidades. Primer año 51% es privado, al año 52, etcétera. Pero tiene el sector privado, porque el empresario, Roger, George Stigler decía, es la gallina de los huevos de oro, literal. Entonces, él sabe hacer empresa. Y su pega del empresario no es saber macroeconomía, que la demanda de dinero, etcétera, que ahora tiene que estar aprendiendo, porque lastimosamente la plata de los impuestos que paga la gente que está en economía en el Banco Central no está haciendo su tarea. O sea, le estás generando un ruido adicionalmente. Entonces, el empresario sabe hacer empresa, hay que confiar en él, ¿cierto? En la medida que algunos proyectos se puedan realizar. Los que tú, San Buenaventura, no sé si eso va a funcionar, va a ser un museo o alguna cosa de esas, pero eso va a hacer que el déficit fiscal vaya a reducirse. Algo, Roger, que también lo tienes que mencionar en tu programa más adelante, en la medida que yo puedo, siempre lo comento, tienes un ejército de 600 personas en el Banco Central para administrar 50 millones de dólares de divisas. Si tú ves el 2005, tenías la mitad del personal y 5 veces más divisas. Tú dices, no. Entonces hay que sacar a toda esa gente, ¿no? O sea, y claro, no lo veamos de forma peyorativa, sino que realmente es un tema de eficiencia. Seguramente hay que mantener temas de policía, fuerzas armadas, imagínate pelearte con ellos, salud, educación, etcétera, pero hay que realizar un ajuste fuerte en el gasto corriente. Entonces ahí va a bajar el déficit. ¿Para qué quieres subir impuestos? Primero, Fondo Monetario entiende que
para resolver esta coyuntura de corto y mediano plazo, necesitas que el sector hidrocarburos reaccione. Y la forma de que reaccione el sector hidrocarburos, por favor, es bajar el government take. O sea, va en todo lo contrario. Luego charlamos si la renta es progresiva, un impuesto. No, sí, está bien, lo dejemos para más adelante. Pero en la coyuntura no puedes meter todo ese paquete. Entonces te das cuenta, nuevamente cuestiono ahí al fondo en que te pone un conjunto de recetas, sí, es lo que... Y si vemos eso y le dices a ChatGPT que busque con otros, te aseguro que son recetas muy parecidas de varios lados. No me gusta por ese lado. Entonces, yo creo que tiene que venir con una reforma importante fiscal, no sé si se dice tributaria, pero en el government take, me quiero quedar en eso, perverso para la empresa privada petrolera. El momento que empecemos a revisar eso, le vas a dar holgura al petrolero en reactivar algunos campos gasíferos que te van a permitir mandar gas a Brasil, ya no los 12, 13 millones de metros cúbicos, sino capaz 14, 15. Eso implica algo más de divisas. A precios de mercado, reactivar algunos campos petroleros como tal, y el gas está asociado a temas de condensados, va a tener un poquito más también de líquidos. Entonces, yo creo que va de esa forma y sin duda coincido en algo que no me acuerdo si estaba en el fondo, pero ese impuesto a las transacciones tiene que desaparecer porque es realmente malísimo y te desincentiva a hacer empresa por lo menos los primeros años. Volviendo a este punto de que hablamos, las empresas públicas, la capitalización, por ejemplo, si vemos información que es pública, ¿no? ¿Cuánto el Banco Central de Bolivia le ha prestado y cuál es el saldo actual a las empresas públicas estratégicas? Voy a mencionar algunas de ellas, que es información pública, valga la aclaración. Ende YPFB, 4.000 millones de dólares, saldo actual. YLB, alrededor de 700 millones de dólares. SBOL, 500 millones de dólares. Todo esto suma más de 5.000 millones de dólares, que en su momento el Banco Central funcionó como una especie de financiamiento capitalizador. ¿Cuál es su perspectiva? Tal vez para los políticos no lo van a decir porque esto es un cálculo político, los van a tildar de vendepatria, de vender las empresas públicas, pero veamos la realidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo tengo ahí un cierto miedo, Roger, en que muchos no van a querer hacer. Se necesita un equipo y no todos, me parece, por lo menos en la parte de la oposición, tienen el background para hacerlo. No ponerle a alguien en YLB como director, wow, va a estar mucho más emocionado en nombrar cargos, en tomarse la foto, en hacer imprimir sus tarjetas y los nuevos sellos y disfrutar de la oficina. Eso ya ha pasado un par de meses. Y no sé si van a estar de acuerdo en parar operaciones, porque, ojo, si no lo haces bien, puede haber un retorno del régimen anterior, te das cuenta, en el que la factura para esta persona va a ser brutal. Te aseguro, las renuncias después de 3 meses, 4 meses, 6 meses, necesitas un programa muy serio al respecto y hay que ser honestos con la población, mostrar las cifras como tal, en que realmente hay muchas empresas, no sé si todas, y claro, cuando te dice ahí el ministro de Economía, no, esta ha tenido utilidades de 2 millones. O sea, imagínate, cuando tú ves la base monetaria o la emisión por el lado del origen, claro, es lindo cuando crece, ¿no? Y basada en reservas. Las reservas, literal, en abril de este año, por primera vez han sido cero. ¿Cómo, Rubén? Sí, el oro que teníamos, la herencia de Goni, si tú quieres, del modelo de Goni como tal, se han acabado recién el mes pasado. Y todo lo que tenemos es lo que el Banco Central ha confiscado, ¿no? Con pretextos buenos o malos, del sector privado como tal. La crisis recién está empezando. Esos ataques especulativos, etcétera, esperemos no se dé, pero el sistema financiero, o sea, tiene que empezar a dejar de pensar, que me estoy adelantando a la última parte, en colocar cartera y un montón de cosas. Aquí hay que cuidar muchísimo la liquidez. Entonces, va a ser un periodo desafiante. Hay que ver el tema legal, seguramente, cómo parar operaciones en estas, sin que este tema no me acuerdo si es en la ley SAFCO, el artículo 33, en el que por el bien de todos no pueden operar. Y si es por el bien de todos, oye, que no te metan pues a la cárcel después por dejar de hacer funcionar bulo bulo o lo que fuese. Es muy delicado, no sabría legalmente cómo coberturar aquello, pero hay que, en la medida que se pueda capitalizar,
proyectos mineros, hay que hablar con la gente minera, tienen ya muy avanzado bastantes cosas que si modificas temas legales como tal en la norma, pueden llegar capitales de afuera. Son ingentes necesidades de dólares de afuera, pero hay que darles un nuevo marco, estimado Roger, en eso. Perfecto. Magíster Rubén, le pido por favor y a nuestra teleaudiencia que vamos a unos anuncios institucionales y continuamos ya para el cierre de nuestro programa. Bien, continuamos nuevamente con nuestra entrevista con el magíster Rubén Aguilar sobre escenarios de política económica 2025-2030 y ya en esta parte final sobre posibles medidas alternativas de medidas de política económica, vamos a señalar las medidas o sugerencias que realiza el Fondo Monetario sobre sistema financiero y supervisión, así como también diversificación económica. Dentro de potenciales reformas que se puedan realizar, se menciona, por ejemplo, eliminar controles de tasas de interés, reforzar el tema de la ASFIC, se plantea lo que es la supervisión de activos virtuales, lo que es el Bank Run Prevention, controles de capitales, que es algo también que podemos comentar, y dentro de diversificación económica, lo que es eliminación de cupos de exportación, controles de precios, cuotas de crédito y reducir la carga tributaria sobre el trabajo y capital. ¿Cuál es su apreciación y evaluación respecto de estas propuestas de medida de reforma económica, Magíster? Me gusta del fondo la parte del sistema financiero y lo vamos a desarrollar es como que asiento prácticamente, porque ahí sí se necesita cosas muy puntuales, ¿no? Quiero empezar por lo último en la diversificación económica. Hay un documento que para mí es la voz autorizada porque creo que está muy bien técnicamente sustentado, lo ha presentado la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, hace un par de años en el Foro Económico de la Bolivia que tenemos a la Bolivia que queremos, y ahí se ve cómo los sectores potenciales te pueden dar divisas como tal. Esto no es rápido, no funciona de la noche a la mañana, pero paulatinamente puedes ir incrementando 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones de dólares y creo que es el documento más serio que puede guiarnos hacia obtener cash, flujo de divisas per se, ¿no? Entonces habla del sector minero, hidrocarburos, está la parte agro, por supuesto, los rendimientos, servicios digitales, turismo. Entonces es un bonito documento que creo que todavía es válido en la coyuntura. Quiero centrarme en el sistema financiero, Roger. A ver, y también para que me tomes examen, si es para una próxima entrevista, estamos empezando a atravesar una crisis de deuda. O sea, ¿qué significa crisis de deuda? Alesina y otros en la teoría económica respaldan una situación donde la actividad económica se deteriora. Esos datos del PIB, del INE, de la base 90, es un saludo a la bandera. A nadie le interesa eso. En la parte privada hemos desarrollado con equipos de investigaciones mediciones alternas para las firmas que sí realmente les interesa. El año pasado ya habríamos tenido, estamos hablando del 2024, una tasa cercana a cero y este año, por supuesto, va a estar negativo al menos en un 1%, ¿no? Entonces ya hablas de recesión per se, más el tema de deuda que te comenté, de insolvencia fiscal, realmente nos lleva a un escenario ya no de crisis de balanza de pagos, que en mi lectura recién la hemos empezado como tal, sino una crisis de deuda, pero ahí viene el sistema financiero donde el Fondo Monetario es muy prudente. No, hay que eliminar, por supuesto, el tema de control de tasas como tal. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un daño no solamente a los hogares y a las empresas, sino a la jubilación de largo plazo. Acordate, Roger, los actuales actores de la gestora, desde el CEO, gerentes de inversiones, equipos de back office, van a tener que dar cuenta en algún momento por qué en 2024 la tasa es negativa de rendimiento. Lo que más, un economista muy destacado decía, lo que más tienen los viejitos, a diferencia de nosotros, es tiempo, ¿no? Momento que sepan que están perdiendo plata de su jubilación y deberíamos estar también nosotros al lado de ellos porque comprometen nuestra rentabilidad. Te aseguro, no hay todavía datos, o creo que sí. Mira, la rentabilidad nominal debe estar alrededor de un 4%. La inflación ha sido 10%.
¿Te das cuenta? Entonces ya es negativo. Entonces tienes que dar cuenta gestora de aquello. En consecuencia, una opción, sí, UFBs, no nos engañemos, la UFB en un año va a variar, si la inflación es 20%, va a variar en 18, 20%. El tipo de cambio en 2 días se va en 20%. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener un portafolio mucho más diversificado. Te van a decir, sí, hemos puesto 100 milloncitos en bonos del Tesoro americano. No va. Entonces, la gestora necesita realizar inversiones en el sistema financiero y también en emisiones de bonos, pagarés en el mercado bursátil, extrabursátil, por parte de empresas. Y la tasa, nos guste o no, al menos tiene que estar oscilando el 20%. Entonces, hay que liberar las tasas como tal. Si tú te fijas todavía las tasas en Brasil, el año pasado, en 2023, el tipo de cambio en 4, el 2024, el tipo de cambio por encima de 6, las tasas estaban en 32% consumo. O sea, no puedes tener aquí, es que realmente la ley 393 y todo la política económica trasnochada que hemos tenido realmente ha distorsionado los precios relativos del país. Hay que ordenar eso. Coincido con el fondo en que liberar esas tasas es urgente. Hay que liberar los cupos como tal de 60% productivo, 40%. ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Quién es el genio que ha dicho 60%, por favor? Y nadie les cuestiona, ¿no? Entonces, hay que empezar a cuidarla a la banca, desde el hecho de que yo negociaría muy bien con el sistema financiero para la devolución de esos dólares que hemos comenzado conversando al principio, con un esquema incluso de utilidades que le dé más holgura al accionista para no solamente capitalizar más el banco, sino para que tenga más juego de cintura. Entonces, este 2025 y 26, Roger, coincido nuevamente en las cosas que dice el fondo, no es un periodo de hacer cartera, no es un periodo de hacer ingresos financieros, es ingresos no financieros en la medida que se pueda, hasta que tengas un tipo de cambio flexible, ahí a las comisiones, etcétera, todo se desaparecen, porque es lo que se ha creado a causa de la inoperancia del Banco Central, que es lo que conocemos, pero hay que cuidar la liquidez y la banca tiene que empezar a cuidar la liquidez. Pongámosle números para cerrar. Tus captaciones, 32 mil millones de dólares en el sistema financiero, 20% en dólares, tienes 6,000 y te quedan 26. De esos 26, la mitad son DPFs y la mitad caja de ahorro y cuenta corriente. Estamos hablando de 12,000, 13,000 millones caja de ahorro y cuenta corriente, 100,000 millones de bolivianos en bolivianos. El 10% que vaya a retirarse a la banca colapsó el sistema financiero porque no tiene cash, porque la gente quiere cash para comprarse dólares, que es un nuevo competidor en el sistema financiero. Entonces, fíjate qué dice la teoría económica. Después de estas crisis de balanza de pagos, cuidado con el sistema financiero. Todavía no se da un ataque especulativo en mi lectura, está empezando de poco en poco, ¿no? Y tienen que venir varias, pero entonces hay que cuidarlo demasiado al sistema financiero como tal. Muchísimas gracias, Magíster Rubén. Queremos agradecerle por brindarnos su tiempo y su perspectiva. El tiempo nos ha quedado demasiado corto. Para concluir, de este informe del Fondo Monetario Internacional, en resumen, ¿qué elementos no serían viables de implementar o tal vez no sean necesarios? Un ejemplo, no subir impuestos, usted ya nos mencionó. Y tal vez qué otros elementos no estarían considerados dentro de estas propuestas de medidas económicas. Y también, bueno, también hemos señalado de que partidos políticos han hecho propuestas eh, más o menos, algunas muy relacionadas, otras totalmente o no consideradas incluso. ¿Cuáles son sus conclusiones al respecto? Yo creo con que es el mejor documento de referencia para contextualizar la situación como tal. Nos quedemos con ese punto. Además, dado la gran institución que es el Fondo Monetario, reitero, muy tímido en varias partes. Seguramente no quieren tener problemas con el gobierno, pero ya las tiene con la parte privada porque pierde credibilidad al decirte que la inflación va a ser el 15% per se. Esto no se va a cumplir. Pero hay temas de... Me gusta la sinceridad en la que el staff te dice un ajuste fuerte y el board, digamos, te dice, no, hay que ir con gradualidad nuevamente por estas cosas de timidez. No me convence el tema impositivo, como lo había mencionado. Creo que hay cosas más de corto plazo que pueden reactivar no solamente la parte real, sino
que es hidrocarburos y minería, sino también la parte de balanza de pagos por medio de nuevos flujos de inversión per se. El momento que liberes el precio del gas en el mercado interno, tiene que estar a precios de mercado. Pero alguien te va a decir, no, pero dice que la Constitución, ¿qué te interesa que diga la Constitución? Finalmente, con la ley del presupuesto puedes incrementar con una tarifa a precios internacionales per se, siempre hay forma como tal. Entonces, me queda corto por ese lado en medidas de propuestas, porque eso te generaría divisas y lo que el país necesita este año es divisas como tal. Entonces, yo me quedo con esos elementos, con alguna timidez que tiene el fondo en decirte cómo debería venir el ajuste. No sé si es su tarea como tal, pero me habría gustado mirar un poco más sobre un escenario base como pero real y plausible, que venga fruto de un ajuste como el que estamos discutiendo, devolvemos 500.000 millones, etcétera. No sé si es su trabajo, pero me habría gustado mirarlo de esa forma. Yo me quedaría con esos elementos, querido Roger. Un comentario adicional, siempre hay comentarios adicionales. Si analizamos la propuesta de varios partidos políticos, bueno, no de varios, tal vez un par, para ser específico, hay un tema del financiamiento requerido para la estabilización, que no sé si el fondo lo menciona. Por ejemplo, algún partido político menciona necesitamos 5.000 millones de dólares. Otro partido político dice necesitamos 10.000, 12.000 millones de dólares. Pero más allá de cuánto se necesita, ¿cuál es la propuesta de economía? ¿Qué sectores productivos tienen que hacerse mayor impulso, más énfasis? ¿Qué sucede? Usted lo mencionó muy claramente. ¿Qué sucede si no conseguimos ese dinero para estabilizar la economía? Si no existe el endeudamiento eh, como un salvavidas para poder inyectar más recursos a la economía. Creo que esa es una pregunta fundamental también. El Fondo Monetario no sé si menciona si necesita financiamiento o no, y el tema de diversificación productiva que al final se toca, pero que tampoco que es muy general, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Coincidiría para cerrar y ponerle números. Lo que pasa es que estos partidos a veces no conocen las cifras. Yo quisiera ver si realmente el equipo económico ha hecho un cierre macroeconómico, por lo menos en la parte empírica. Dudo, no conozco a ninguno. Pongámosle números muy simples, ¿no? Ya hablamos de 2.500 millones a la banca. Necesitas otros 2.500 millones para carburantes. O lo hace el gobierno o lo hace el sector privado. Si lo hace el sector privado, no va a ser 2.500, va a ser 1.700, 1.800 en mis cálculos de elasticidades, etcétera. Ponle 2.000 porque es más fácil sumar números redondos. Ya tienes 4.500. Al año, el servicio de la deuda, hay que hacer un análisis de sostenibilidad de deuda, que lastimosamente no se ha hecho. El fondo sí lo toca, eso me gusta, eso está bonito. Al año el país necesita 2.000 millones, hasta ahí vas 4.600 como tal. Si tú ves la posición de inversión internacional, tienes como 1.000 millones de cuentas por pagar. Y me late y me da miedo que el grueso sea al Kremlin. Vale decir que son facturas que no se han pagado por importación de carburantes, y lo has visto ahí al diplomático de este país zapateando porque no se aprobó temas del litio. Dicho de otra forma, estamos manejando nuestro auto con carburantes, flujo del flujo futuro que generaría el litio. Eso es alarmante. Entonces son 7.500 que necesitas para el año ahí para ponerle los números. Entonces, si no encaramos como lo hemos ido discutiendo ahora, prácticamente el ajuste no se va a dar en el 26, perdón, y vamos a seguir con una brecha cambiaria que va a seguir creciendo, la inflación, etcétera. Entonces, creo que esos son los desafíos, estimado Roger, que se vienen hacia adelante. Muchísimas gracias nuevamente. De igual manera, queda la invitación para conversar con temas relacionados a la economía en un futuro cercano. A la orden, como siempre, un gusto poder sumar un poquito de valor a la universidad. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal conversando con el magíster Rubén Aguilar sobre temas de escenarios de política económica, reformas económicas 2025-2030. Vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.
puntaje de 98.07. En este día especial siento un gran orgullo de poder recibir la evaluación y la acreditación de la carrera de Ingeniería Comercial, y me llena de orgullo ver que nuestra carrera mantiene ese sitial, agregando valor a cada una de las acciones y el trabajo que se realiza. Felicidades, Ingeniería Comercial, un orgullo desde la primera acreditación hasta hoy día de estar en el primer lugar a nivel nacional. Bueno, estoy muy feliz, muy contenta. 2025-2030, haciendo un análisis de lo que son las propuestas y recomendaciones de ajuste que da el Fondo Monetario Internacional. Dentro de ellas rescatamos el tema del tipo de cambio, el cual sin duda alguna para el próximo gobierno no puede continuar con un tipo de cambio estabilizado en 6.96 y básicamente después de un análisis la sugerencia es que debe ajustarse a lo que es el tipo de cambio de mercado. Por otra parte, de igual manera, la subvención de combustibles es insostenible. De igual manera, otro de los análisis es que debe básicamente orientarse a lo que son los precios internacionales, tanto de gasolina como de diésel. Posiblemente esto va a tener algunas implicaciones en términos de la inflación. De hecho, una de las críticas que se realiza al Fondo Monetario Internacional es que se está subestimando cuál sería la inflación proyectada, y lo más probable es que hasta el 2030 vamos a tener inflación de 2 dígitos. Una de las críticas que se realiza a este informe del Fondo Monetario Internacional es en la política tributaria, donde básicamente no es viable y tampoco es pertinente el incremento en los impuestos, como eliminar exenciones al IVA o inclusive eh, incluir un nuevo impuesto al ingreso o a la renta personal. Sin duda alguna hay que realizar transformaciones y políticas liberando tasas de interés, cupos o direccionamientos que tiene la ASFI y el gobierno sobre los bancos en canalizar crédito hacia ciertos sectores. Eso debe liberalizarse, y por otra parte, de igual manera, es necesario fomentar el tema de la supervisión de activos virtuales. En temas de diversificación productiva, de igual manera, una de las conclusiones es que deben eliminarse todas las restricciones a las exportaciones y liberar los mercados. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.